Este programa llega a ustedes gracias a Restaurantes Salón Cantón, Viajes Atrium y por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estimada audiencia de Palestra, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy, miércoles 15, marca ya el final de la primera quincena del mes de octubre. Aunque aquí pasan las semanas y las quincenas y los meses y todo ofrece el mismo semblante, ¿no? El mismo semblante. En la dirección general, Ana Mireya Obregón; en la coordinación general, Toti López Pocaterra; en la dirección técnica, Luis Guillermo Martínez; y en la conducción del espacio, como siempre, Rafael Marín, quienes habla Augusto Uribe, y nuestro invitado de siempre para comentar el acontecer político nacional e internacional, Rubén Ortiz. Hoy vamos a contar con la grata presencia de un joven abogado, militante de las filas del pensamiento socialdemócrata. No sé si de Acción Democrática, pero por lo menos socialdemócrata es, de acuerdo a la lectura que uno hace de sus escritos, de sus artículos, el joven Raimundo Noel. Bienvenido, Raimundo. Bueno, gracias, Augusto, por la invitación, gracias a Rafael y al doctor Ortiz Córdoba. Bueno, estamos ya prestos a leer los titulares de la prensa del día de hoy. El Nacional da cuenta de una noticia que a uno verdaderamente le causa estupor. Comerciantes desconfían del gobierno. A un año del dacazo, las tiendas siguen sin mercancía. Los locales no ofrecen más que planchas, cafeteras y tostiarepas. Después de abril se quemaron los inventarios y se teme que en Navidad los anaqueles permanezcan vacíos. Bueno, esta es una gran oportunidad para una reflexión colectiva de todos, ¿no? El dacazo marcó el resultado de las elecciones municipales en el país. Fue una medida populista del gobierno, absolutamente absurda desde el punto de vista de lo que significa el funcionamiento del libre mercado, de lo que significa el funcionamiento del comercio en una sociedad libre. Montaron todo un show y miren las consecuencias que se están pagando ahora y cuánta gente ha perdido sus empleos. Edgar Barrios, director de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos, indicó que la demanda de productos en el país ronda los 8 millones al año, cifra que está lejos de alcanzarse con las asignaciones que hace el Sencoex. En lo que va de año se han convocado 3 subastas para el sector y se han asignado 238.510 millones de dólares. Es probable, no, 238.000, no, serán 238 millones de dólares. Es probable que llegue mercancía para finales de noviembre, pero probablemente alcance solo para 2 meses. En la calle contra el recorte, da cuenta el Nacional de una marcha que se realizó ayer en la ciudad de Mérida. Profesores, estudiantes, gremios, rectores, alcaldes y ciudadanos en general marcharon en Mérida en respaldo de la Universidad de los Andes y para rechazar la reducción presupuestaria que hizo el gobierno a las casas de estudio autónomas. La ULA, que dispondrá de apenas 2,5 millardos de bolívares para funcionar en 2015, solo podrá equilibrar sus finanzas con un recorte de 4 meses de sueldos y salarios y 6 meses de ticket de alimentación. En Caracas, la Asociación de Profesores de la UCB no descarta declararse en paro como mecanismo de protesta. Leopoldo López a la jueza, que tiene en su caso la papa caliente, en sus manos la papa caliente de su caso. Sea valiente, denos la libertad. El líder de Voluntad Popular instó a Susana Barreiros, jueza 28 de juicio, a otorgarle la libertad a él y a Christian Holdak, en cumplimiento de la Constitución y de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. El proceso se reanudará el 28 de octubre. Comité de postulaciones fue escogido por consenso. El PSV y la oposición seleccionaron a los 10 integrantes del equipo encargado de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Se conoció que 6 de los miembros tienen simpatías por el gobierno y los otros 4 son de asociaciones civiles. O sea que aquí se impone la máxima de agarrando aunque sea fallo, ¿no? Siempre hay que conformarse con que tenga que haber gente con inclinación política, aunque la Constitución, el baremo y la ley establece otra cosa. Y deben ser personas sin militancia política conocida.
Pero bueno, imagínense ustedes, si el expresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Jorge Rodríguez, de ingrata recordación en su ejecutoria por la manera tendenciosa como se condujo en ese cargo, posteriormente se quitó el antifaz y pasó a ocupar altos cargos dentro de la jerarquía oficialista del Ejecutivo Nacional y ahora como alcalde de la ciudad de Caracas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, ayer los navegantes del Magallanes derrotaron a unos leones erráticos, dice el Diario Nacional. El primer duelo de la temporada entre los eternos rivales se lo acreditó la tropa de Carlos García con victoria de 5-4. Siempre es bueno ganar un Caracas Magallanes, dijo el almirante. Mientras que el manager caraquista David Hodgins se lamentó. Es muy duro perder de esa manera. ¿Tú todavía sigues siendo magallanero, Rubén? Yo sí. ¿Y tú, Raimundo? No, yo sí soy venezolano con cariño. Pero tu mamá que estudió conmigo en la universidad era magallanera. No, mi mamá no sabe mucho de béisbol. Puedo haber sido magallanera, por eso, porque no sabe mucho de béisbol. Yo creo recordar que algún día la vi con una gorra del Magallanes. Muy probable. No sé, no tomó. Muy probable que haya sido magallanera. Sí, es como el caso del negro Fermín, que ayer no dejaba dormir a la gente llamándola, lleno de alegría porque había ganado el Magallanes por fin. Ah, sí es verdad que Claudio es magallanero furibundo. Tenemos de todo en el Magallanes, de paso. Sí, señor. Simulacro en Maiquetía por ébola. En la rampa 4 se ensayó ayer por primera vez el protocolo. El Ministerio de Salud invertirá 28 millones de bolívares en equipos, laboratorios y trajes. En Alemania falleció un infectado. La Organización Mundial de la Salud calcula entre 5.000 y 10.000 contagios por semana para diciembre. Bueno, la verdad que aquí sí tenemos que persignarnos y pedirle a Dios que las bajas defensas sanitarias y ambientales del Estado venezolano que le dieron entrada al chikungunya no permitan, ni Dios lo quiera, que entre el ébola en nuestro país. Pero es una auténtica payasada, porque un país que no tiene acetaminofén para los enfermos de dengue y chikungunya, entonces de pronto está simulando, en una actitud tan previsiva, está haciendo simulacros para mostrarse frente a una hipotética situación de ébola, pues. Bueno, no, y fíjate que este caso es paragonable al asunto de la Gran Misión Vivienda, que ofrecieron 400.000 viviendas y resulta que tienen un déficit del 75% de lo que ofrecieron, pero ya están diciendo que para el 2015 van a construir 600.000 viviendas. Claro, por la experiencia tan positiva que han tenido, pues me imagino que ahora van a aumentar el trote, pues, ¿no? La experiencia en el sueño. Mayoría plural de la Asamblea Nacional designa al Comité de Postulaciones al Consejo Nacional Electoral, destaca el diario El Universal. Con el voto salvado de los parlamentarios de Proyecto Venezuela se aprobó la incorporación de Heinrich Rangel, Jenis Arrieta, William García, Zulay Delgado, Edith Silva, Carlos Díaz, Carlos Agostine, Francisco Bello, José Cadenas y Franklin Kepler al comité que se encargará de proponer a los sustitutos de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, salvo que quiera ratificar a alguno. El gobierno prepara planificación de divisas para el 2015. Importadores deberán inscribir sus necesidades de dólares en la página web del CENCOEX. El Centro Nacional de Comercio Exterior informó que luego de ingresar los datos de producción y de requerimientos de divisas, se generará una declaración jurada de la información con la que el CENCOEX organizará con antelación los requerimientos de dólares para las importaciones que realizarán las empresas del próximo año. Más requisitos, más burocracia. No hay divisas, imagínense ustedes el efecto que producirá pues este nuevo manejo del asunto de las divisas que están ofreciendo dentro de un esquema planificado. Y habrá menos. Incorporarán 20 autobuses al sistema Buscaracas en noviembre. Durante el año pasado el número de pasajeros se incrementó en 50%. México refuerza seguridad tras ola de protestas. La policía se desplegó en la ciudad de Chilpancingo después de manifestaciones incendiarias del Palacio de Gobierno en protesta por la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre. La verdad que eso fue dantesco. Y el Universal también da cuenta del simulacro. Maiquetía está preparada para un caso de ébola. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte del programa del día de hoy y en breve regresamos con palestra con nuestro invitado del día de hoy, una persona que por lo demás yo siento un particular afecto a él, por sus padres, el amigo Raimundo Noel. En breve regresa con ustedes palestra.
A continuación, Publicidad. Una nueva historia cantonesa comienza en la calle Londres de las Mercedes, Salón Cantón. Venga a conocer nuestra nueva sede y complazca su paladar dentro de un ambiente más cómodo y moderno. Salón Cantón, el gourmet cantonés, ahora también en la calle Londres de las Mercedes. Viajes Atrium. Más que una agencia de viaje, es un espacio abierto para personas con deseos de conocer el mundo. Grandes ciudades y apartados lugares. Rutas de ensueño incluyendo destinos paradisíacos. Con nuestra asesoría sobre transporte y rutas gastronómicas. Viajes Atrium. Centro Comercial Plaza La Bollera, nivel Avenida número 33, El Hatillo. Para conmemorar los 447 años de Caracas y junto a la Alcaldía del Hatillo, la Alcaldía Metropolitana hizo realidad el sueño de cientos de niños con capacidades especiales al inaugurar el Polideportivo Omar Vizquel, el primero de su tipo en Venezuela. Es así como el alcalde Antonio Ledesma apuesta por una ciudad para la vida que incentive la inclusión y la convivencia. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Usted escucha Palestra con Augusto Uribe y Rafael Marín. Regresamos con Palestra. Vamos a aprovechar los minutos. Enrique es un buen conversador, es un muchacho que, bueno, digo muchacho en relación conmigo. Ya es un adulto, una persona de firmes convicciones ideológicas que expone a través de artículos y a través de su participación en la política activa del país. Sin embargo, Enrique, ¿sigues militando en Acción Democrática? ¿Cuál es tu estatus político en este momento? Bueno, yo estoy inscrito en Acción Democrática, mas no milito activamente porque no tiene ningún sentido militar en un partido donde no hay democracia interna. No tiene sentido militar en un partido que está secuestrado por un cogollo corrompido. No tiene sentido militar en una organización donde no importa la voluntad política de las bases y de la militancia, sino que todas las decisiones son tomadas en la oficina del piso 1 de la Florida, en las oficinas del secretario general. Un partido político se hace para debatir, un partido político se hace para vivir en la pluralidad, en la diversidad, no para obedecer las órdenes del secretario general o de ningún dirigente. El partido político debe ser expresión de su base, expresión de sus militancias, no de la voluntad de unos pocos. Por cierto que Acción Democrática, que nació siendo exactamente todo lo contrario a lo que tú te acabas de referir, Exacto. ha sufrido eso que llama un proceso de involución. Acción Democrática, que es el primer atisbo de modernidad desde el punto de vista político, ideológico y organizativo en este país, que significó una ruptura con toda la visión decimonónica, es decir, la visión caudillesca del siglo XIX, una ruptura con todo lo que significó el sociologismo positivista en cuanto a la necesidad del caudillo, del gendarme necesario, un partido que se adelantó en décadas a quienes visionaron con posterioridad del campo de la izquierda la teoría de la dependencia, y que es un diagnóstico preciso de por qué Venezuela era un país subdesarrollado y atrasado. Un partido que enarboló por casi en la contemporaneidad con Anthony Gramsci la idea, mientras Gramsci proponía la tesis del bloque histórico nuevo, Acción Democrática proponía la visión de una alianza orgánica de clase explotada, rompiendo con la tradición de los partidos marxistas de la época, y concretamente con la dictadura del Comité del Caribe, que era como el altoparlante del Partido Comunista Soviético en el área del Caribe. Postulando la necesidad de un partido de clase única. Acción Democrática habló de la alianza orgánica de clase de un partido que fue el primero que habló de la democracia, del sufragio universal, de la reivindicación de los derechos de la mujer, un partido que promovió la organización de los sindicatos, un partido que promovió el nacionalismo democrático, que culminó esos postulados en la nacionalización del hierro y del petróleo. Es hoy un partido sin una propuesta ideológica, un partido
secuestrado por una cúpula integrada por 2 o 3 personas sin el menor nivel moral, ni intelectual, académico, ni político, ni académico. Es decir, ¿tú crees que, por ejemplo, Rómulo Betancourt, que Leonardo Ruiz Pineda, que Antonio Pinto Salinas, que Alberto Carnevali, que Andrés Eloy Blanco, que Rómulo Gallego militarían en ese partido que dirige hoy Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Ayud? Fíjate, Rafael, cuando hablas de todos esos dirigentes históricos, ninguno tenía o tuvo algún expediente por presunta corrupción administrativa. Acabas de nombrar a un dirigente cuyo nombre no voy a repetir, que bueno, vamos a la Fiscalía, vamos a la Contraloría, vamos al Estado de Amazonas y preguntamos por su actuar. ¿Cuál es? De los 3 que mencioné, el único que tiene expediente en Amazonas es Bernabé Gutiérrez, te refieres a él, ¿no? Exactamente. Ahora fíjate, Todo lo contrario. Tú que eres una persona que... Una de las grandes luchas de Acción Democrática fue precisamente la lucha contra la corrupción administrativa. Sí, el actual CEN es la corrupción administrativa personificada. La primera decisión que tomó la Junta Revolucionaria de Gobierno, horas después, el primer decreto, el número 1, fue, como dijo Rómulo Betancourt, cortarse la coleta y decidir que ninguno de los miembros de la Junta iba a postularse para candidatura presidencial de ninguna naturaleza. Y así lo cumplieron. Pero inmediatamente, creo que el número 6 o 7, fue la designación del Tribunal de Responsabilidad Civil, que tenía precisamente como objeto enjuiciar a los funcionarios del gomecismo y del posgomecismo por hechos de corrupción, por haberse en una actitud de satrapía universal apoderado de los bienes de la República. Ese partido que promovió nada más y nada menos, no solamente la constitución del Tribunal de Responsabilidad Civil, sino que después la ley marco, que fue la ley orgánica de lucha contra la corrupción administrativa y que constituía la denominación que fue sustituida por la ley de salvaguarda del patrimonio público, y todas las iniciativas de lucha contra la corrupción fueron emprendidas desde las filas de Acción Democrática. Hoy es un partido que luce en sus filas gente que está incluso subyúdice, que está sometida a juicios. Tengo entendido que Bernabé Gutiérrez tiene 14 expedientes que le fueron trasladados de Amazonas al estado de Anzoátegui. ¿Eso obedece a alguna negociación con el gobierno? Bueno, a mí no me consta, hay mucho tiempo, toda la vida han dicho eso, pero yo lo que propondría es que Bernabé Gutiérrez se separe de la Secretaría Nacional de Organización, se deje un secretario encargado, y que ya que confiamos en el diálogo, ya que a pesar de la trama judicial del poder público está tan cuestionada, que Bernabé Gutiérrez dé un paso al frente, se separe de la Secretaría de Organización y se dilucide si tiene responsabilidad administrativa en estos expedientes o no, y después se le incorpore, porque como dices tú, Rafael, un dirigente con estos señalamientos no puede representar a un partido democrático, a un partido que lucha contra la corrupción administrativa o que luchó. No sé si siguen luchando. Si siguen luchando, yo creo que lo más pertinente es separarse del cargo y que la misma Dirección Nacional, así como votaron en el Congreso para levantar la inmunidad a Carlos Andrés Pérez, le quitaron la senaduría vitalicia al mismo expresidente Lucinchi, que sea lo mismo con Bernabé Gutiérrez o con otros dirigentes que puedan estar inmersos en presuntos, óigase bien, presuntos casos de corrupción. Ahora fíjate, Raimundo, ese papel protagónico que Acción Democrática ha jugado en la instauración y consolidación de la democracia institucional moderna que conocimos en el país, que indudablemente los mayores aportes los dio Acción Democrática, fue la casa matriz del sistema democrático venezolano. En la medida en que Acción Democrática ha perdido gravitación popular, cuando uno revisa las encuestas en el día de hoy, se da cuenta pues de Acción Democrática con apenas un 2% de respaldo popular, 3% de respaldo popular. Eso ha causado un desequilibrio, le ha abierto un hueco a la bolsa. No se puede prescindir fácilmente de una institución con la historia que tiene Acción Democrática, y eso ha tenido repercusiones importantes en el débil desempeño popular de la oposición, digámoslo así de alguna manera. Tú, como una persona joven, con ideas, con criterio, ¿no crees que hay que plantearse la recuperación institucional de esa organización desde dentro, para de alguna manera repotenciarla y llevarla a lo que es, porque lo que nadie le podrá quitar a Acción Democrática es su historia? Bueno, yo para complementar lo que tú dices, Augusto, quiero tomar una frase de Rafael Poleo, cuando dice que este país se acabó cuando se acabó Acción Democrática. Poleo está cerca de la realidad al decir esta frase. Acción Democrática
yo recomiendo a todos los que nos escuchan leer el libro La rebelión de los náufragos, de Mirta Rivero, que fue un éxito en ventas, un éxito editorial. Yo estoy de acuerdo que cuando Acción Democrática se separó de sus postulados, se separó de la conexión con la base, bueno, el partido se acabó y Acción Democrática y Venezuela, apenas Acción Democrática se vino abajo, Venezuela también. No tiene un partido que lo respalde, no tiene un partido fuerte para tener un gobierno fuerte, para tener un sistema democrático fuerte. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo y la única forma de recuperar el partido es planteando y volviendo, y tú me dirás que estoy volviendo 20 años atrás a una tesis, volviendo a la renovación de 1991. Aquí tenemos que volver a la tesis renovadores contra ortodoxos y dar el debate político, dar el debate doctrinal. ¿Quién serán los ortodoxos en este caso? ¿Tú serías un ortodoxo? Yo soy de los renovadores. Pues sí, pero yo creo que la renovación consiste precisamente en la reivindicación de la ortodoxia ideológica. Sí, o sea, estos señores son unos heterodoxos los que lo manejan. La ortodoxia es precisamente la honestidad, la visión nacionalista y revolucionaria, la visión antiimperialista, la decencia personificada. Eso es la ortodoxia. La ortodoxia es Betancourt, es Leonardo Ruiz Pineda, es Andrés Eloy, es Gallego. En ese sentido yo soy de la ortodoxia. Claro, Heterodoxos son estos señores que tienen juicio abierto. No, y lo más grave es que esa laxitud que está ocurriendo, que es la tragedia del Partido Acción Democrática, está ocurriendo también en las otras organizaciones, porque ahí tenemos el caso del renovado diputado Juan Carlos Caldera, que volvió al Parlamento después de que Capriles le había ofrecido que lo iban a separar de toda responsabilidad, que él no tiene nada que ver con ese señor. Entonces aquí no puede continuar esa situación, y lo más grave no es eso, que es una tragedia terrible que está ocurriendo en el país, y creo que Acción Democrática no ha muerto, está reducida a su mínima expresión, pero tiene una potencialidad de recuperación increíble. Lo grave es el país, que está totalmente destruido y sinvergüenciado, porque estamos tolerando unas situaciones absolutamente inaceptables que nos están conduciendo ya a un descalabro económico de niveles nunca imaginados, y que no nos estamos percatando realmente, porque todo el mundo está en una actitud de negación. Estamos llegando al llegadero ya con la situación financiera del país. Aquí no va a haber dinero para honrar obligaciones en muy corto tiempo. Pero hay dos temas que yo creo que es importante tocar, pero para finiquitar yo a esta altura del juego, yo tengo 63 años y milito en Acción Democrática desde cuando tenía 13 años, cuando comencé a estudiar primer año de bachillerato en el Liceo Juan Germán Rocio de San Juan de los Morros, liceo en el que me gradué de bachiller. Dediqué 50 años de mi existencia al activismo, a actuar como adeco, a pensar como adeco, a promover iniciativas internas de Acción Democrática. Yo no creo que eso que existe hoy pueda se parezca en algo a la Acción Democrática en la que yo me inscribí. No comparto el punto de vista acerca de que las potencialidades existen. Las potencialidades existen en tanto y en cuanto quienes integran, porque los partidos son organismos vivos que están integrados por seres humanos. Es verdad que tienen un conjunto de postulados, de ideas, etcétera, que son letras muertas si no hay seres humanos que la promuevan, si no hay seres humanos que las sean capaces de proyectarlas y de materializarlas en hechos, en políticas concretas. Como yo no creo que eso esté ocurriendo, y como no creo que haya quien en Acción Democrática hoy signifique retomar el hilo histórico perdido, no para plantear las tesis del 45 ni las del 58, sino para sobre esa base teórico-ideológica promover una nueva discusión que sea capaz de poner a ese partido a tono con las exigencias del momento, con los reclamos de la Venezuela de hoy. Como no creo que eso sea planteado, en consecuencia no creo en la tesis de que potencialmente tenga posibilidades de recuperación. Yo lo que sí creo que hay es una herencia ideológica, ética, política, nacida de lo que fue Acción Democrática, que puede ser rescatada. Puede ser rescatada incluso fuera de Acción Democrática. Puede ser rescatada incluso fuera de Acción Democrática. Porque yo quiero que alguien me explique a mí, si esas potencialidades existieran, de verdad, ¿cómo demonios haces tú para luchar con un partido que en su CDN acaba de eliminar nada más y nada menos que la Convención Nacional?
para los que no están enterados, la Convención Nacional es el máximo organismo de deliberación y de decisión ideológica y ejecutiva de ese partido. Es como que, por ejemplo, en la reforma o una reforma constitucional se eliminara el poder legislativo de Venezuela. Ese es un partido democrático, un partido que no tiene un órgano de deliberación. Sus atribuciones... Es una práctica aberrante, totalmente en contra de las pautas democráticas de la Constitución y de las leyes de Venezuela. Por supuesto que es inconstitucional, pero ¿qué le importa a este gobierno que ha utilizado como papel toalé la Constitución de la República, que los adecos o los copellanos o los de Primera Justicia violenten la Constitución? Todos los partidos, como bien decía Rubén Ortiz, están al margen de la Constitución, porque la Constitución obliga a los grupos que se dedican a la actividad política a elegir por las bases a sus dirigentes. A eso voy. ADE no solamente en un CDN eliminó la Convención Nacional, sus atribuciones se las dio al Comité Directivo Nacional, que es un órgano de dirección del segundo piso, y el CDN se las dio al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional, que es un órgano reducido de 37 personas. Un órgano ejecutivo. Y el CEN se lo otorgó al secretario general del partido, es decir, el hombre orquesta. Ahora, ese partido que no discute, que no ha tenido la voluntad de discutir ideológicamente la redefinición de Acción Democrática o el relanzamiento de Acción Democrática, un partido que ni siquiera es capaz de articular políticas concretas en el campo de la oposición y de proponer cosas que se puedan hacer materialmente, ¿cómo puede ser un partido potencialmente recuperable? Yo no lo creo. Es un problema de punto de vista. Vamos a ir a identificar la estación. Al regresar, quisiera que comentáramos, para salirnos del tema de AD, que interesa cada día menos, solamente 2% de los venezolanos tienen interés en lo que ocurre en Acción Democrática. Hay dos temas que están sobre el tapete que deberíamos discutir. Uno, de orden político, que es muy trascendente: la conducta de la oposición en la Asamblea Nacional al aprobar el comité de postulaciones que va a decidir la integración nada más y nada menos que del Consejo Nacional Electoral. Y el otro es la caída indetenible hasta ahora de los precios del petróleo y su repercusión sobre un tema al que hacía referencia ingeniero Rubén Ortiz hace un rato, que es el relativo a la crisis que luce indetenible de carácter económico y financiera de Venezuela. A la tormenta perfecta se le agrega la caída libre de los precios del petróleo. Vamos a identificar y ya regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los astros confabulan a tu favor y conjugan sus energías con tu poder en el espacio. Energías del universo. Acércate al mundo holístico, astrología, sanación integral, música y mucho más. Escuchando Energías del Universo, bajo la conducción de Carlos Dum, todos los lunes y miércoles a partir de las 9 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Baruta, Minuto a Minuto, un espacio que promueve la libre información y participación ciudadana. Baruta, Minuto a Minuto, buscando soluciones a los problemas de la sociedad. Conducido por el concejal Héctor Urgelles. Baruta, Minuto a Minuto, todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM les invita a escuchar a partir del próximo sábado 18 de octubre de 7 a 8 de la mañana el programa Intérpretes, Canciones y Añoranzas. Un recorrido a través de la música, sus cantantes y orquestas que han dejado huella en el público. A través de esos recuerdos viajaremos en alas de la imaginación. Una producción de Juan José Rodríguez con locución de Mildred Chirinos. La cita es sábado 18 de octubre, 7 de la mañana por Radio Sintonía 1420 AM.
Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Palestra. Estamos con Palestra. Hace breves instantes Rubén recalcaba la gravedad de la situación financiera y económica del país en líneas generales, a la cual se agrega la caída libre de los precios del petróleo, que no pareciera ser una coyuntura, sino más bien una tendencia, según opinan expertos en el tema. Ante esa situación, ¿cuál debe ser la posición de la oposición respecto al desastroso manejo, a la desastrosa administración que está haciendo el gobierno de esta coyuntura crítica generada por el propio gobierno y que anuncia cuadros aún más críticos en el año 2015? El cielo encapotado anuncia tempestad, decía el himno de la Federación. Bueno. Pero fíjate tú que para agregar y para que los contertulios tengan más tela de dónde cortar. Venezuela, que estuvo manejando durante todos estos años precios cercanos o superiores, incluso en algunas oportunidades, los $100 por barril, dispuso de ingentes recursos que malbarató, bien por la vía de los convenios bilaterales o multilaterales como Petrocaribe, el convenio con Cuba, la venta de petróleo futuro a los chinos, lo cual implica comprometer el futuro económico de las nuevas generaciones, etcétera. Y además arrojó gran parte de esos recursos por las aguas cloacales de la corrupción. Según los señores de Marea Socialista y Punta de Lanza, no fueron 25.000 millones, sino 250.000 millones los que fueron a dar a las busacas de las empresas de maletín organizadas por propios agentes del gobierno. No aprovechó la coyuntura de las vacas gordas. Ayer comentamos el caso de Bolivia, que es un país bien pobre, que tiene un ritmo de crecimiento interanual del 5%, este año creció 6%, y tiene un índice inflacionario de apenas del 3%, cuando nosotros llevamos rayando el 70% y quizás terminemos cercano al 80% a finales de año. Bueno, este momento es un momento altamente peligroso para la economía venezolana, porque nos encuentra desprovistos de divisas, teniendo que pagar los intereses y el capital de los bonos de la deuda pública de distinta denominación que puso en el mercado internacional financiero el Estado venezolano. Encima de eso tiene que hacerle frente a las decisiones de organismos como el CIADI, que ya nos dio un tablazo de $1.600 millones que tuvimos que pagar antier, y vienen 14 juicios más en los que el Estado venezolano va a resultar perdidoso con toda seguridad, porque actuó irresponsablemente y corre todo el riesgo de convertirse en un Estado maule, incluso incurrir en default si no paga esos compromisos de carácter internacional. Todo eso lo ha venido haciendo a costa de las reservas internacionales, que cada día se disminuye porque eso no se reproduce. En consecuencia, el cuadro económico financiero es dramático, hay una cantidad de ingredientes más, pero para ubicarlo en el contexto internacional, ese crecimiento de los precios del petróleo ocurre en una circunstancia particularmente extraña. Hay 14 focos bélicos en el mundo, particularmente como suele ocurrir en el Medio Oriente. Solamente el caso de Siria, que tiene una guerra civil, sino varias guerras, escenarios bélicos que se están desarrollando y que tocan muy de cerca a países que forman parte del cártel OPEP, son países productores de petróleo. El Estado Islámico se acaba de hacer nada más y nada menos que con parte de los territorios donde están ubicadas las refinerías o parte de las refinerías más importantes de su región. Y sin embargo, a pesar de esa situación bélica y del incremento de la producción petrolera, los Estados Unidos está produciendo más de 1 millón de barriles diarios de petróleo de origen esquístico, y Arabia Saudita y Kuwait se niegan a disminuir
su producción petrolera y se niega a convocar la Asamblea General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que está solicitando Venezuela. Ese es un panorama, francamente, sin antecedentes. Una situación bélica, una alta producción y una caída de los precios del petróleo. Eso indica que ese proceso de disminución de los precios del petróleo como consecuencia de la sobreoferta va a continuar. De manera que el problema venezolano debe agravarse aún más. Le doy esas perlas para que razonemos. Déjame leer ahí qué es lo que están diciendo. Fíjate una cosa, lamentablemente la situación financiera del país, como dices tú, no se aprovechó el momento de las vacas gordas y entonces en este momento está totalmente desbancada las finanzas públicas. Aquí tenemos que aprender de la sabiduría popular, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija, que hay que imponer una férrea disciplina fiscal. El gobierno no puede seguir botando los reales a capricho, regalándoselo a los vecinos. Aquí el gobierno tiene que conducirse como un buen padre de familia y si no lo hace el gobierno como tal, pues la oposición tiene que comportarse como lo que es, pues, oposición, no como estos señores que de pronto aparecen agenciando el aumento de la gasolina sin poner ningún tipo de condiciones. Estamos ante una dirigencia opositora que se comporta más como jefes del partido de gobierno que como opositores mismos. Hoy vemos que los señores estos que participaron en las conversaciones para elegir el comité de postulaciones sale prácticamente a celebrar que tienen el 40% de la representación en el comité de postulaciones, cuando saben que después les van a dar una pela y entonces ¿qué van a alegar después? ¿Que les hicieron trampa o cómo es la historia? Aquí tenemos que enseriar las cosas, aquí la oposición tiene que comportarse como tal, porque en ese proceso de mimetización se están comportando como Selig, la película de Woody Allen, pues se están confundiendo tanto con el adversario, con su interlocutor, que al final uno no sabe con quién está hablando. Cuando tú oyes al secretario general del Partido de Acción Democrática agenciando el aumento de la gasolina, tú no entiendes qué es lo que está pasando, porque el propio gobierno no se ha atrevido a decirlo frontalmente. ¿Y no será que los familiares de él se beneficiarían de un eventual aumento del precio de la gasolina, como son contratistas de PDVSA? Bueno, y peor aún, pues entonces tienen un conflicto de intereses las personas que están conduciendo el país desde el lado opositor, porque los otros simplemente están haciendo un saqueo del país, pero los que están colaborando con ellos desde el sector opositor es terrible, hay que sustituirlos, a esos señores también hay que sustituirlos. Sí. Bueno, respecto a la situación económica, es alarmante. Leí un artículo o unas declaraciones de José Toro Hardy, y José Toro Hardy dice que para que el Estado venezolano mantenga su flujo de caja, el precio promedio del petróleo debe ser $121. Hay otra declaración de Moisés Naín, haciendo referencia al ajuste de 1989, explicando que no fue un gran viraje, sino fue un ajuste gradual. Moisés Naín dice... que era un juego de niño de pecho en comparación exactamente, con lo que debe venir ahorita. Exactamente, gracias por completar la idea. Sí, no, bueno, mira, hay una el cosa... editorial de The Economist de hace 15 días que dibuja, caracteriza este desastre de un país en pleno boom de los precios del petróleo y llegando a una situación económica como la que se está viviendo en Venezuela. Pero por eso decía al comienzo, ¿cuál debe ser la orientación de la oposición ante sus propias huestes y ante el país frente a una situación como esta, donde dentro de una tormenta perfecta de inflación, escasez y recesión, ahora se agrega la crisis coyuntural, que no sabemos si será coyuntural, de los precios del petróleo? Yo creo que lo primero es hacer una propuesta, porque no puedes simplemente criticar por criticar. Claro que hay que hacer el ajuste, pero ¿en qué términos o en qué medida debería hacer ese ajuste? Hacer un programa, presentar una oferta. Yo creo que el gobierno no hace el ajuste, primero porque no tiene la convicción para hacerlo, no tiene los economistas para hacerlo. Al principio de la administración del presidente Chávez vimos cómo en la comisión de enlace, en el inicio de su gobierno, quedó en el Ministerio de Hacienda por unos meses Marixis Aguirre, que era una economista de un gran peso. En las etapas posteriores de la administración de Chávez estuvo Felipe Pérez Martí, quien por tema ideológico salió y vuelve Giordani. Entonces, primero, no tienen los economistas, no tienen el equipo, no tienen la convicción para hacerlo. Y segundo, Maduro no tiene la fuerza política para aplicar el ajuste. Pero vamos a ir yo no creo que ese ajuste vaya a realizarse ya, incluso por la zona ideológica, pero hay un tema que yo quisiera que comentáramos a regresar, porque tiene mucho que ver con lo que es la conducta de la oposición, que es la conformación del comité de postulaciones. Y vamos a dar lectura también a las llamadas
Ponme la primera, por favor, a algunas llamadas que han hecho los mensajes que nos están llegando. Vamos a identificar y ya regresamos. A continuación, Publicidad. Una nueva historia cantonesa comienza en la calle Londres de las Mercedes, Salón Cantón. Venga a conocer nuestra nueva sede y complazca su paladar dentro de un ambiente más cómodo y moderno. Salón Cantón, el gourmet cantonés, ahora también en la calle Londres de las Mercedes. Viajes Atrium. Más que una agencia de viaje, es un espacio abierto para personas con deseos de conocer el mundo. Grandes ciudades y apartados lugares. Rutas de ensueño incluyendo destinos paradisíacos. Con nuestra asesoría sobre transporte y rutas gastronómicas. Viajes Atrium. Centro Comercial Plaza La Boyera, nivel Avenida número 33, El Hatillo. Cientos de niños con capacidades especiales ahora tienen un espacio recreativo con nombre de un grande liga, el Campo Deportivo Omar Vizquel, que cuenta con un área de béisbol y una cancha de usos múltiples, ubicado en el municipio de Latillo, obra de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El alcalde Antonio Ledesma, en trabajo mancomunado con el alcalde David Smolansky, la sacó con 13 bases. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Usted escucha Palestra con Augusto Uribe y Rafael Marín. Vamos con Palestra. Ayer, en una alianza del gobierno con la oposición, se designó al comité de postulaciones. Para el CNE. Para el Consejo Nacional Electoral. La verdad es que a veces dan ganas de sentarse a llorar. Si uno no fuera porque tiene tanta entereza y tanta fortaleza para seguir combatiendo por la democracia y por la libertad en nuestro país, cualquier otro tira la toalla. Una oposición que sistemáticamente ha venido denunciando las triquiñuelas del Consejo Nacional Electoral. Una oposición que insistentemente ha sostenido la tesis de la necesidad de designar un CNE imparcial. Una oposición que viene rechazando cualquier alternativa constitucional distinta a las elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional en septiembre, si es que la convocan en septiembre del año próximo. Una oposición que ha venido denunciando el control monopólico de los órganos del Estado por parte del gobierno. Entonces se sienta y acuerda la configuración de un comité de postulaciones constituido por 10 personas, 6 de las cuales son o fueron militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV. Y las otras 4 vienen de organizaciones no gubernamentales, pero cuyo perfil tampoco es precisamente el de unas personas conocidas como para asumir la responsabilidad de designar esos magistrados. Ahora que me digan a mí, según una persona que a la que venía escuchando, el diputado por el Estado Sucre, el diputado... ¿Por qué partido? Por Acción Democrática, el diputado... No, por Sucre, César Rincone. César Rincone. Le escuché una lamentable declaración según la cual los partidos de oposición se habían acordado ante la amenaza del gobierno de mandar esa decisión al Tribunal Supremo de Justicia para que asumiera pues la resolución de la designación de los nuevos magistrados. Que alguien me diga a mí qué diferencia hay entre que eso vaya al Tribunal Supremo de Justicia o a que lo designe un comité de 10 en el que obviamente tienen 2 votos más los miembros del PSUV que los de la oposición, si es que esos 4 son de la oposición o son simpatizantes de la oposición. Se trata de un vulgar y silvestre negociado. ¿En qué va a concluir eso? Son 3 magistrados que van a designar.
es un reparto burocrático, 2 para el gobierno y 1 para la oposición. Tanto el perro mordiéndose la cola, tanto dar vueltas para caer en el mismo sitio. Para eso hubieran negociado desde el principio con franqueza frente al país. Ahora, no hubiese sido más digno, señores, nosotros no queremos que nos den nada. Nosotros nos oponemos a la designación de magistrados vinculados a militancia política alguna, y nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que obligan a que el perfil de los integrantes de un órgano como el Consejo Nacional Electoral sean personas independientes que nunca hayan militado en partidos políticos y que tengan además las credenciales académicas para asumir esa responsabilidad. Yo creo que esa es la posición ética y política de una oposición seria. No estas vueltas y revueltas, y eran los italianos, este corsi ricorsi, para aterrizar en la misma orilla de dame 1 y tú quédate con 2. Un vulgar reparto absolutamente inmoral y políticamente incatalogable. Dijeran los españoles de a pie, se comportan como unos impresentables. Es realmente dolorosa la conducta de la oposición. Nos van a volver a fregar. Tendremos un Consejo Supremo Electoral con mayoría del gobierno que volverá a dirigir las elecciones, los procesos electorales, a configurar los circuitos como les salga del forro del alma a ellos y de acuerdo a los intereses del propio gobierno. Las nuevas generaciones, Raimundo, ante una situación como esta, ante una trampa, un callejón sin salida, ¿qué se plantean? ¿Cuáles son los mecanismos de impugnación efectiva de situaciones como esta? Bueno, impugnación, todas las vías están secuestradas por el gobierno, todas las ramas del poder público, judicial, administrativa. Pero lo que dice Rafael, bueno, vamos al TCJ, que el TCJ escoge el comité de postulaciones, o que escoge el CNE, va a pasar lo mismo que pasó en 2003, 2004, que trajo como resultado la designación de Francisco Carrasquero. ¿Te acuerdas cuando Carrasquero? Claro. Entonces, ¿dónde estaba César Lincoln en aquella época? No hacía política, no militaba. Hay que recordar aquella oportunidad. Francisco Carrasquero, después vimos su actuar, lo premiaron como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, entonces el TCJ tampoco es la vía. Y no debe ser ese comité de postulaciones, o no es una victoria, como decía el doctor Ortiz Córdoba, de que dirigentes de oposición decían, bueno, tenemos 4, el 40%, no deben ser 6 del gobierno y 4 de la oposición, deben ser 10 del país, sin militancia política. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Estamos claros, pero ¿cuáles son los mecanismos para introducir esto como tema de obligatoria discusión en el seno de la sociedad opositora, más la MUD y más allá de la MUD? Porque bueno, lo que está en juego no es ninguna tontería. Fíjate, lo que está en juego nos perjudica a todos. Se designe el Consejo Nacional Electoral, que se designe, la vía debe ser la democrática, la pacífica, la electoral. A pesar de todas las circunstancias, debemos ser concurrentistas, debemos ser participacionistas, ir a las parlamentarias. Rafael y otro grupo está proponiendo la constituyente, es perfectamente válido porque es un mecanismo constitucional, y a pesar de todas las adversidades, nosotros tenemos que ir a las elecciones, a las parlamentarias, a las municipales, a elegir una constituyente, pero aún así tenemos que denunciar estas faltas de la dirigencia política que le hacen, no sé si le hacen el juego al gobierno o están cayendo de cándido, pero creo que falta más agresividad a la hora de tomar las decisiones. E ir a la calle, por cierto, el sábado hay una manifestación, hoy en el Nacional hay una conferencia de carácter económico sobre el tema de la constituyente, están invitados. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para dar lectura a los mensajes de los radioescuchas que nos honran con su atención. La señora Elena, así se inicia el día, excelente editorial, palestra en la voz de Uribe, felicitaciones, no me los pierdo. ¿Y qué pasó con el señor Marín? No llegó hoy, soy yo quien te está hablando, Elena, llegué un poco tarde. Muchas gracias por tu comentario. Marcos, buenos días. Excelente resumen noticioso y sus opiniones de palestra al giorno. Gracias, Marco. Jaime Alberto, reportamos desde el kilómetro 8 de la Panamericana, en la cola escuchándolos, y mi vecino en el carrito lateral también, parece que estaba sordo porque iba a todo volumen. Gracias. Lorena Ramos Ayud, la perdición de Acción Democrática la acabó. Me imagino que se refiere a Acción Democrática. No lo quiero ni en pintura, siempre jalando pa' su paila. La nena,
Totalmente de acuerdo con la señora Lorena Ramos Ayud. Para nada, viejo zorro. Necesitamos nuevos líderes, personas que rescaten la socialdemocracia, que permitan renovar al Partido del Pueblo, a lo que conocimos Acción Democrática. Leida S. Ay, señor Marín, es verdad, estoy de acuerdo con usted sobre el abandono de Acción Democrática, pero creo que un dirigente que arrastre en masa mi partido y el que fue tu partido podría recobrarse como el ave fénix, pero sin ramitos. Déjenlo afuera. Bueno, muchas gracias, Leida, muy amable. ¿Algún otro mensaje? Bueno, por hoy nos despedimos. Ah, no, parece que hay otro mensaje. Por hoy nos despedimos dándole las gracias a los Radio Escucha, a nuestro nuevo contertulio, el doctor Rubén Ortiz, que va a estar más a menudo con nosotros, y a nuestro querido invitado del día de hoy, el doctor Noel, abogado, dirigente de las nuevas generaciones de la socialdemocracia venezolana, y estoy seguro que por su talento va a dar mucho que hablar en los próximos años. Muchas gracias y hasta mañana. Los invito a un café.